Cuando me dice Ángel, ya espero 15 segundos. Ahí le Exacto. sale el Facebook Pero en directo. 15 segundos largos, no 15 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, o sea, largos, por favor. Vamos, que sean 20. Venga. Bueno, sean todos muy bienvenidos, hermanos, en este sábado, que es 12 de diciembre, a otra culto más, otra lección de la escuela sabática. Esta vez es la número 11, que es el cristiano y el trabajo. Pero bueno, haré todo con una oración. Padre Celestial, Señor, te estamos muy agradecidos porque otros sábados más podemos congregarnos, aunque sea de manera virtual, pero congregarnos al fin, vernos las caras, escucharnos y tener un sábado de iglesia, como tú has querido desde el principio. Gracias, Señor, por tu palabra, por esta luz maravillosa del cuarto ángel y por ese año tan esperado que es el 2031, cuando si perseveramos y estamos firmes, veremos tu rostro y estaremos junto a todos nuestros seres amados que también han confiado en ti y a todos los salvos de todas las épocas y también podemos entrar en las puertas de la gran ciudad. Señor, te pedimos tu bendición para esta escuela sabática, que tú derrames el Espíritu Santo, la lluvia temprana y tardía en abundancia, y también para la predicación que nuestro hermano Ángel dará, Dios mediante. Y Señor, que se haga tu voluntad, que tú puedas siempre confirmarnos, llevarnos a un arrepentimiento más sincero, a un cambio, siempre hay cosas que cambiar, y que nos des la victoria sobre el pecado, Señor, que tanto anhelamos. Ayúdanos en todas las cosas, perdónanos siempre cada pecado, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el versículo para memorizar es de 1 Corintios 15, 58. Y dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bueno, aquí Pablo nos da unas palabras de aliento. Claro que aquí el trabajo es un poco integral, se puede ver especialmente quizás lo espiritual, pero también lo terrenal. Aunque la lección, y quizás la idea es enfocar, quizás un poco más hacer el énfasis en el trabajo, lo que acostumbra el mundo y la gente aquí, la humanidad, a llamar trabajo, al trabajo secular. ¿Cuál es cuál debería ser nuestra perspectiva en el contexto del tiempo en el que estamos con respecto a esto? Pero voy a leer la introducción, después ya vamos a ir, no vamos a seguir realmente la lección, sí el tema, pero no los artículos de la lección, pero sí voy a leer la introducción. Dice, el trabajo fue idea de Dios. En el mundo ideal antes del pecado, Dios les dio a Adán y Eva la tarea de cuidar el jardín del Edén. Eso está en Génesis 2:15. Al igual que su creador, a cuya imagen fueron creados, debían dedicarse a un trabajo creativo y al servicio amoroso. Es decir, incluso en un mundo no caído, un mundo sin pecado, muerte ni sufrimiento, debían trabajar. En este interín, después del mundo ideal y antes del prometido, se nos invita a ver el trabajo como una de las bendiciones de Dios. Entre los judíos, a cada niño se le enseñaba un oficio. De hecho, se decía que un padre que no le enseñaba un oficio a su hijo, educaba a un criminal. Y esto sabemos que es verdad, los judíos siempre tenían un oficio, eran muy trabajadores, aquí es costumbre, para la gente que no conoce, pero aquí ves lugares, pueblos, calles que tienen como nombres de oficio y eran apellidos muchas veces de judíos o lugares de cosas de judíos que siempre zapateros, carpinteros, todo tipo de artesanías, eran gente que realmente le daba mucha labor, mucha obra a las manos. Eso era una gran bendición que tenía el pueblo judío y que lo tenían muy arraigado. Mientras tanto, Jesús, el Hijo de Dios, pasó muchos años haciendo la voluntad de su Padre en un trabajo honesto como un hábil artesano, tal vez proveyendo a la gente de Nazaret los muebles y los implementos agrícolas necesarios.
Esto está en Marcos 6:3, que nos habla de este tema. Esto también formó parte del adiestramiento con el fin de prepararlo para el ministerio que tendría por delante. Esta semana analizaremos el tema del trabajo y su papel en la educación cristiana. Bueno, aquí nos habla del trabajo y vamos a ir a leer, quizás vamos a empezar desde el principio y vamos a ir a un texto que después realmente está bien lo que hace al final la lección, que hace una aclaración que realmente a nivel Vox Populi se ha malinterpretado lo que Dios dijo con la entrada del pecado, pero vamos a ir ya con nuestras Biblias, también un voluntario que quiera leer, y vamos a ir a Génesis, capítulo 3. Espera. Vamos a ir a Génesis 3. Y del 17 al 19. Yo leo, Javi. Vale. 3, 17, 19, ¿no? Sí. Y el hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa y comiste del árbol que te había prohibido, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Pues gracias, Rocío. Bueno, al final de la lección del día viernes, no lo leeremos, pero hace una aclaración que creo que es importante, porque si uno busca, generalmente, el concepto que ha quedado arraigado en la mente del mundo, por ejemplo, o por lo menos el mundo que procede, por así decir, de la Biblia, todo lo que es Occidente, es como que el trabajo tiene una maldición. Pero si leemos el texto, no hay ninguna maldición al trabajo, eso lo aclara la lección. Lo que fue maldecida fue la tierra. Pero el trabajo no tiene. Pero uno busca, por ejemplo, pone en internet la maldición del trabajo y aparecen todos los artículos y siempre ha estado ese concepto como que el trabajo quedó maldito. Pero es verdad que no es así. Obviamente que sí es sufrido y es doloroso y es fatigoso y como dice, con el sudor de tu frente te ganarás el pan. ¿Pero por qué? Por la maldición que ha venido sobre la tierra. ¿No? Sí, claro, es que el trabajo que tenían antes del pecado al trabajo que tenían después del pecado cambió. El trabajo antes del pecado era un placer, era un disfrute constante. Pero el trabajo después del pecado ya dice, con el sudor de tu frente. Es decir, hay trabajos que son pues bien, muy livianos, que son muy divertidos, muy amenos, pero hay otros trabajos que son pesados, si no, no sé, que se lo digan a un minero, o se lo digan a un albañil, o bueno, a un pintor. Hay trabajos que son muy pesados, y bueno, con el tiempo pues ese trabajo pues desgasta. Ahora, que por otro lado es una bendición, sí, porque gracias a ello pues uno subsiste, uno come, uno paga sus cuentas, y puede ahorrar y subsistir, pero cambió mucho. Lo que antes era un placer, ahora bueno, se ha convertido pues en un deseo casi obligatorio, porque bueno, hoy ya vemos que si no trabajas, no comes, no vives. Es necesario hoy en nuestra sociedad, que es así tan secular el trabajo, pero depende del trabajo. Hay trabajos que son muy generosos, hay trabajos que son muy agradables y hay otros pues que son pesadísimos. Pasa que bueno, cada uno pues le toca lo que le toca, o lo que el Señor buenamente le ha podido dar, y bueno, como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Hagamos el trabajo que hagamos, tenemos que cumplirlo como si fuera ¿para quién? Para el Señor. Y hay que ser honestos en este aspecto. Nos guste o no nos guste, pero hay que hacer las cosas como para el Señor, no como para simplemente los hombres. Pues sí, exactamente. Sí. Quería decir algo también. Bueno, igual que, por ejemplo, pues a Eva se la sujetó a su marido, su voluntad. Sabemos que Eva pues, fue la que indujo
a la caída, de alguna forma, y Dios pues tuvo a bien de supeditar a Eva a su marido, pero evidentemente en eso luego hubo un abuso por parte del hombre que abusó de esa supremacía y hizo realmente la vida de la mujer pues muy, muy complicada, ¿no? De la misma forma creo que pasó también con el trabajo. Dios, evidentemente después de la caída, también dio como bendición el que el hombre pudiese trabajar, pero luego otros hombres han hecho del trabajo que sea una cosa infernal, ¿no? Explotando y abusando de la gente humilde para, en fin, explotarla de mala manera, ¿no? En situaciones que ya más que trabajo es casi esclavitud. Sí, eso es una gran verdad, porque sabemos que a pesar de todo el trabajo podría ser más liviano, un poco más placentero, más llevadero de lo que realmente es. Y hoy estamos en un momento donde el trabajo inclusive puede ser en general no tan pesado físicamente como lo era antes, pero es mucho más, seguramente mucho más fatigoso porque tiene un punto de estrés, de presión a nivel de tiempos, que es muy duro, que se está poniendo muy duro y genera muchos colapsos mentales, muchos problemas, muchas situaciones insoportables. Y es verdad lo que dice Luis, así como el hombre se la hizo, Ellen White tiene una cita que es muy clara, que la suerte de la mujer ha sido la más dura en toda la historia, pero en el tema del trabajo ha pasado lo mismo. Hay hombres que también se han aprovechado y lo han hecho mucho más duro a la mayoría de la población de lo que podría haber sido, a pesar del pecado. Yo voy a leer una cita de Ellen White. Bueno, estas cosas generalmente la mayoría las conoceremos, pero mi intención es ir a entrar en un tema que luego abordaremos con respecto a lo que nos toca, especialmente para los que estamos en el cuarto ángel. Esto está en Patriarcas y Profetas, y dice: la vida de trabajo y cuidado, que en lo sucesivo sería el destino del hombre, le fue asignada por amor a él. Era una disciplina que su pecado había hecho necesaria para frenar la tendencia a ceder a los apetitos y las pasiones, y para desarrollar hábitos de dominio propio. Era parte del gran plan de Dios para rescatar al hombre de la ruina y la degradación del pecado. Entonces, toda esta carga de sufrimiento, de fatiga, de dolor, tiene una parte, es algo bueno en nuestra condición pecaminosa. Otra cosa es lo que hablábamos, que recién comentaba Luis, que hablábamos, la gente que lo ha hecho ya lo ha agudizado más de lo que es la voluntad de Dios. Pero esto tiene un propósito, porque tenemos que tener claro que el pecado trajo un desorden en nosotros y Dios tiene que poner frenos. Y esto está muy claro que, a ver si recuerdan, dice, ¿qué es lo que Ellen White dice que es quizás la mayor maldición del hombre? Yo diría que es el ocio. Pues voy a leer una cita y justamente Cada día con Dios dice: la ociosidad es una de las más grandes maldiciones que pueden recaer sobre el hombre, porque el vicio y el crimen siguen en su estela. Satanás está al acecho, listo para sorprender y destruir a los que no están en guardia, cuya ociosidad le da la oportunidad de insinuárseles bajo algún disfraz atractivo. Nunca tiene más éxito que cuando se acerca al hombre en sus momentos de ocio. Está claro que el tiempo libre, creo que todos siempre queremos el tiempo libre. Queremos terminar, queremos que llegue el fin de semana, que las vacaciones, que el recreo, si estás en el colegio, siempre queremos el tiempo libre. Pero es uno de los lugares más peligrosos, de los momentos más peligrosos que tiene el ser humano. Y bueno, el trabajo entonces tiene su gran propósito. Ya, si uno trabaja, habitualmente prácticamente te ocupa la mayor parte del día. Eso está claro, salvo en excepciones. Yo me acuerdo que conocía tenía un amigo, hace mucho tiempo no lo veía, era muy personaje, y él tenía el propósito de trabajar 1 hora al día. Y cómo es él, creo que quizá lo puede haber logrado, pero bueno. Pero no es recomendable, ¿no? Salvo que tengas mucho dominio propio, pero por tendencia natural no lo tenemos. Ahora vamos a ir a algunos textos de Proverbios. Voy a buscar dos textos. A ver, también, pido voluntarios.
Uno es Proverbios 21-25 y el otro es Proverbios 26-16. (21-25) Proverbios. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Pues sí, la Biblia, Proverbios habla mucho del perezoso. Inclusive dice que al perezoso ya directamente la casa se le cae encima, se le viene encima. Y hasta que le da, acá dicen como que le da palo, le da pereza hasta llevar la cuchara a la boca, ¿no? La comida a la boca, realmente. Pero hay un texto, que es el próximo, que es muy elocuente de si uno es perezoso, porque tiene otra parte que es muy como, de una parte de un engaño muy fatal. Proverbios 26-16. Ya lo leo si quieres. Claro. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. ¿Y por qué será esto? A ver qué piensan. Bueno, él se cree que lo que hace es lo correcto, ¿no? Pues mira, los otros se afanan, mira, yo en cambio no hago nada y a vivir la vida, ¿no? Pero bueno, lo que decimos, como no seas millonario, ¿de qué vas a vivir, no? Sí. Pero es interesante, dice que en su propia opinión es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Con lo cual se le da muchos consejos también el perezoso. Creo que cuando uno tiene demasiado tiempo para darle vueltas a la cabeza, creo que se envalentona y se cree que sabe demasiado. Analiza todas las cosas, las profundiza. Pero claro, como me dijo una vez alguien, cuando uno está solo con sus propios pensamientos, todas son válidas. Todo lo que pienso, tengo razón, ¿no? Y a veces creo que estar mucho tiempo dándole vueltas a la cabeza sin tener ocupaciones termina haciendo que uno se crea muy sabio. Más sabio, como dice la Biblia, que 7 que sepan aconsejar. Sí, y el trabajo creo yo también que, como decíamos antes, que es una gran bendición también en el aspecto porque hace que todo lo que somos como personas circule mejor, ¿no? En nosotros mismos, es decir, estamos más sanos, vamos a decirlo así, también la mente, ¿no? Entonces somos capaces quizá también de valorar las cosas pues con otro prisma, ¿no? El que, como tú decías, se encierra en sí mismo y está pues revolcándose en su propio fango, ¿no? Pues esa persona quizá no va a poder tampoco estar receptiva a nada, ¿no? O sea, se va a quedar se va a ir hundiendo un poco cada vez más en su propio revolcarse, no sé cómo decirlo, ¿no? Bueno, es que el trabajo en sí disciplina a la persona. También es una forma de educación, ¿eh? Por lo que decimos, mientras estás trabajando, estás elaborando algo, estás creando algo, estás haciendo algo, ¿eh? No pierdes el tiempo en esa ociosidad que puede ser riesgosa, puede ser peligrosa, ¿eh? Bueno, ¿cuántos hay que no trabajan y están todo el día pues en la tasca, ¿no? O en el bar, no sé cómo se dice en otros países, ¿no? Están ahí, venga, dale que te pego. Luego dicen, oye, es que este toma mucho, claro, toma mucho, está todo el día ahí encerrado, no trabaja, pues venga a tomar. Y luego, pues broncas en casa, palizas a la esposa, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el trabajo, pues, ayuda a disciplinar, ayuda a controlar un poco las posibles reacciones negativas que podríamos tener si no trabajamos, si tenemos demasiado tiempo ocioso, ¿eh? A mí me gustaría comentar una cosa, Javi, perdona. A mí me gustaría comentar una cosa que el trabajo, antes Josep ha comentado que era muy desagradable o que se había transformado mucho, ¿no?, con el pecado. Pero yo con los años que he llevado trabajando, la verdad es que a mí me ha gustado trabajar. Y me he dado cuenta que hay dos maneras de trabajar. La manera agradable y la manera desagradable. Y lo hablo por experiencia. La verdad es que yo disfruto trabajando y me lo paso bien. Es cansado, es agotador, con la edad más, porque el cuerpo no es lo mismo que hace 20 años. Pero me he fijado una cosa, que si el salario que llevo a casa es para mí, nunca será agradable el trabajo.
Pero si es para sustentar a los de casa y para que tengan las necesidades y el sustento de la familia, y no mirando para mí, sino mirando para los de casa o para la obra, luego la cosa ya cambia. Es muy diferente. Luego el trabajo para mí se vuelve agradable. En mi caso personal hablo como un testimonio, ¿no? Y a mí me parece que a la hora de trabajar la gente tendría que enfocar el trabajo como a dar la parte de la obra más el sustento que Dios nos quiere traer a la familia o personal, el sustento básico, ¿no? Sin lujos ni caprichos, sino las necesidades, haciendo economía y haciendo todo lo que Dios nos pide, ¿no? Luego allí es cuando encontramos la felicidad en el trabajo para mí, enfocado de esta manera. Bueno, sí, a ver, creo que lo que dijo Josep y lo que dice David son verdades, las dos tienen su parte. Es verdad que la actitud con que uno tome las cosas puede cambiar bastante. Entonces, eso es verdad. Y también Salomón habla mucho de que uno de los placeres de la vida es disfrutar del fruto de nuestro trabajo, ¿no? Es verdad que crea, especialmente uno es feliz, después, especialmente después de haberlo hecho, inclusive después de haberlo hecho uno es más feliz que en el momento. Siempre que uno hace lo bueno y ha hecho algo bueno y lo ha finalizado, eso da a uno las mayores felicidades. Más que un placer, es un gozo y una felicidad de las mayores. Cualquier cosa que uno haga bien, y el trabajo también. Pero también es verdad que tiene esa carga. Si uno busca la palabra que cuando dice con el sudor de tu rostro, ¿no? Si uno busca la palabra sudor, nos lleva también a agitación, temor, afrenta, escarnio, espanto, terror, turbación. Es decir, es una palabra que tiene una connotación en sí bastante negativa en ese sentido, ¿no? Tiene toda esa parte de sufrimiento, de dolor, eso está. Y es verdad también lo que decía Josep, que hay trabajos y trabajos. Y hay trabajos que sí que son muy duros. Y hay otros que se llevan mejor. Y como decía David, también, bueno, hay un dicho que dice, sarna con gusto no pica. También la remuneración que uno tenga y cómo, bueno, eso también lo hace mejor. Claro, si uno trabaja y lo que después se lleva, la parte que se lleva, es demasiado poco, es muy difícil que uno sea feliz con el trabajo. Entonces siempre tiene que haber justicia también, obviamente, ¿no? De hacerlo bien y recibir lo merecido. Ahora, bueno, justicia en este aspecto ya sabemos que hoy por hoy no hay mucha, ¿no? Si uno mira las palabras de Santiago acerca de los empresarios, de los ricos, ¿no? Que dice que, claro, abusan del pueblo, que no dan su salario adecuado al obrero, ¿eh? Y bueno, hoy lo estamos viendo. Hay gente aquí en España que está pasando con 600 euros al mes, ¿eh? Págate alquiler, come, gas, electricidad, etcétera. Es imposible, ¿eh? En cambio, en tiempos pasados, pues bueno, la vida tal vez era más económica, tal vez se ganaba mucho, pero se subsistía. Hoy cuesta. Hoy la gente necesita pues ayudas estatales o de familiares o así para muchos necesitan eso para salir adelante, porque si no, no pueden subsistir, ¿eh? Trabajan, pero el salario es pequeño, ¿eh? Y encima exigente. Cuanto más horas, cuanto más trabajos hagas, más elabores, pues para el empresario mejor, pero a veces no pagan lo que es debido, ¿eh? No es como la Biblia que dice, te alquilé por un denario, trabajes de sol a sol o trabajes una hora. Te alquilé por un denario, es decir, una paga justa, ¿eh? Hoy no hay pagas justas. Hay mucha gente que no está contenta porque no tiene la paga que debería tener, ¿eh? y no le alcanza, ¿eh? Y eso pues a veces hace pues que uno pues no esté satisfecho con su trabajo. Sí, pero eso recordemos que tiene que ver, hay como una unión, porque no es solo una cuestión empresarial, es una cuestión empresarial y política. Hay como una complicidad donde también a veces la política lleva a leyes, a normativas tan injustas que inclusive al empresario que por ahí quiere hacerlo justo tampoco lo dejan. Entonces hoy hay una presión muy fuerte que no es solo del empresario, es directa e indirecta, pero es como una conjunción entre políticos y empresarios que están poniendo todo una situación muy injusta, que hasta el que quiera hacerlo justo le es difícil. Sí, pensemos también, ¿no?, lo que siempre decimos, ¿no? Todo lo que aconteció
pues en los años que hubo pues el fin de los 1260 años, ¿no? Donde pues la Iglesia Católica hizo ese movimiento de quedarse en un segundo plano y transformó la sociedad a través de la Revolución Francesa y a través de tantos cambios que hubieron en la sociedad, ¿no? Uno de ellos también afectó al trabajo, evidentemente, porque hasta ese momento la gente, pues más o menos, ejercía unos trabajos autosuficientes, ¿no? Ya no digamos la gente que trabajaba en el campo, sino también pues todo el tema de los artesanos, que cada uno tenía pues un oficio y fuera donde fuera, pues podía ganarse más o menos la vida, ¿no? Luego, a partir de esos años, hubo la Revolución Industrial, en el cual hubo un cambio profundo, ¿no? En todo lo que era la forma de organizarse de la sociedad y ahí se estableció pues un tipo de trabajo en el cual pues apareció la clase obrera, donde era contratada por un empresario, por una industria, y eso pues creó toda una generación de gente que ha llegado hasta nuestros días, en el cual dependemos de un sistema, ¿no? Dependemos grandemente del sistema, del montaje que hay montado. Si mañana cierra nuestra empresa, nos quedamos a dos velas, no tenemos recursos, no tenemos un huerto normalmente, no tenemos un oficio artesanal que podamos desarrollar. Entonces, esto nos hace totalmente dependientes del sistema y, evidentemente, detrás de esto está, como siempre, la bestia, pues, moviendo sus piezas, ¿no? Para hacer a la sociedad y ahora al final va a dar este golpe de efecto, ¿no? En el cual ya va a escasear el trabajo y nos va a hacer a todos dependientes de un sueldo, ¿no? De esta paga mínima, de esta paga, digamos, universal, que ya nos va a hacer directamente esclavos ya a todos. Sí, sí, es verdad. Es crear un sistema totalmente asistencialista donde se le acabó la dignidad, el honor a la persona. Es esclavizar y someter totalmente, hacer a las personas como niños en el mal sentido, totalmente dependientes. Pero sí, lo que decía Luis, claro, hubo épocas donde la persona, bueno, el perezoso era realmente perezoso porque quería. Ahora puede ser que no tengas la forma o te es muy difícil porque están llevando las cosas, han venido llevando las cosas de una manera que tú eres un engranaje. Es como un gran aparato, una gran maquinaria y tú eres un engranaje y si de pronto deciden que necesitan menos engranajes te vas quedando fuera y rebuscársela es mucho más difícil. Es una situación realmente muy compleja y muy difícil. A veces yo cuando se habla a veces de las juventudes y que bueno, yo siempre vi que es como una moda una moda que nunca pasa de moda, que es cuando uno va creciendo, las generaciones ya mayores criticar a la juventud de que no eran como nosotros, ¿no? Pero realmente la juventud ahora cada vez le toca una situación, un mundo donde yo creo que debe ser muy difícil vislumbrar un futuro. Bueno, nosotros ya sabemos lo que hay, pero yo inclusive ya me parecía cuando yo era joven que el mundo, y yo no era creyente, era ateo, pero que yo no iba a llegar a viejo, que el mundo no daba para más. Es decir, es como que yo nunca pensé en que me iba a jubilar. Bueno, ahora veo que no va a ser así. Pero realmente pienso que un joven ahora de 20 años tiene como una cortina en el futuro muy cerca donde no hay un más allá. Bueno, por algo ya sabemos que estamos en la última generación, pero también las cosas se han llevado de esta manera para que el futuro sea cada vez menos, inclusive a nivel terrenal, menos esperanzador. Y claro, y haya un desánimo y unas ganas de ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a trabajar? ¿Para qué me voy a esforzar? ¿Para qué si no sirve para nada? Pero bueno, esta es una situación que también se ha generado, como decía Luis, y el diablo, a través de este sistema de la bestia y todos sus aliados, han generado una situación de mucha injusticia y muy ruinosa en este tema. Y yo una vez escuchaba cuando conocí el adventismo, bueno, lo veía lo conocí por televisión, por un canal que era Alfa, ahora que es Logos, el de Juan Zurroca, y había un matrimonio ya mayor que hablaban juntos y hablaban de cosas más cotidianas en ese sentido, y me acuerdo que habían dicho algo que a mí me quedó y era y creo que es muy real. Dice, para la mujer, la extensión de la mujer, por así decir, es las relaciones personales, su familia. Si la mujer está bien con eso, ya está bien, más allá de si tiene trabajo, o si le va más o menos en el trabajo, pero es como la parte prioritaria. Ahora, la extensión del hombre es el trabajo.
Si el hombre no está bien con el trabajo, pues va a ser muy difícil que esté bien, digamos. Y creo que es una realidad. Creo que es así, es parte, no es una cuestión cultural, como algunos querrán decir, o algunos y algunas, sino que es una cuestión ya como de naturaleza de nosotros, ¿no? El hombre necesita sí o sí del trabajo como una cosa prioritaria y la mujer necesita esas relaciones personales, familiares. No sé si están de acuerdo. Yo eso lo escuché y me pareció muy acertado. Sí, sí, desde luego, en el caso del hombre, pues tiene este imperativo, ¿no? Al final, uno ya nace con ese gen de que se siente responsable de que en casa no falte el pan, ¿no? Quizá eso los hombres lo tenemos muy arraigado. Eso no quiere decir que sea en todos, pero en general, ¿no? Y luego en la mujer, pues evidentemente que también como ser humano necesita desarrollarse y también ejercer una actividad útil a la sociedad y, por tanto, bueno, también necesita, aparte de la familia, de poder, de alguna forma, colaborar con la sociedad, ¿no? Hay formas de hacerlo, evidentemente. También sabemos que nos dice Ellen White bueno, que ha sido Satanás el que se ha encargado de desvirtuar ese equilibrio que Dios hizo después de la caída, ¿no? En el cual el hombre tenía que ganar pues, el alimento, el pan, con el sudor de su frente, y la mujer era la responsable de levantar a los hijos, de educarlos y de crear ese ambiente en la familia para que esos hijos fueran también para Dios, ¿no? Entonces, bueno, había un orden establecido. Esto también, en esos años en los cuales pues, hubo esos movimientos de la Revolución Francesa y del Vaticano que fue herido y que hizo ese cambio de estrategia, pues también se ha ido trabajando con la mujer, ¿no? Se ha ido trabajando de forma que, como dicen hoy en día, se empoderara y pues buscara también poder trabajar fuera de casa. Y todo esto lo que ha creado al final es un problema social impresionante, porque ¿cuándo empezó el paro, por ejemplo, en España? El problema del paro en España empezó cuando la mujer accedió al trabajo. Y eso no, es así, es real, ¿no? Hubo un desequilibrio de toda la sociedad. Y ahora pues estamos en la situación que estamos, que la gente se muere por tener un trabajo, cuando se consigue un trabajo te pagan mal, no tienes prácticamente para llegar a final de mes. Y finalmente, con todo este tema de las máquinas, pues el trabajo ya no va a ser ni necesario, por lo cual se va a crear, como decíamos antes, toda una gente dependiente del sistema a través de esta paga mínima, ¿no? Todo esto no es por casualidad, todo esto se ha ido trabajando y detrás pues está la mano negra que todos sabemos, ¿no? Sí, digamos como que antes trabajaba uno y ganaba más de lo que ahora se gana trabajando los dos. Más o menos va por ahí. Es así un juego muy astuto. Es verdad que también hay gente que dice, bueno, el trabajo y ganar tu propio dinero te da libertad, no dependes tampoco, la mujer depende sí o sí del marido, que eso puede ser verdad, de parte si una mujer dice, bueno, pero antes la mujer estaba esclavizada al marido y no podía salir de ahí, también puede ser, y es verdad, pero sí lo que dice Luis, que se ha trabajado en ese sentido con este propósito, es una realidad. Y además, entonces, los niños ya, bueno, que los criamos nosotros, por así decirlo. O los cría otra persona que no sea la madre, que siempre nunca va a ser lo mismo. Hombre, también tengamos en cuenta que si el marido hubiesen sido hombres como Dios mandaba también, pues no se hubieran creado todas estas situaciones, porque también es verdad que hay mujeres que han tenido que vivir en sus casas unas situaciones de esclavitud también respecto al marido y que para ellas ha sido una liberación el poder trabajar, ¿no? O sea, ha sido un desequilibrio general de todo, ¿no? Sí, yo quería comentar acerca de lo que está diciendo Luis, porque realmente es así. Lamentablemente, vivimos y siempre hemos vivido desde que entró el pecado en sociedades totalmente desiguales, desequilibradas. Entró el pecado y ya lo cambió, como dice, todo el orden que Dios había establecido. Anteriormente, pues, como decía él, teníamos una sociedad completamente machista, una sociedad donde, es cierto, la mujer cuidaba de su hogar, educaba a sus hijos, pero bueno, no todos, lógicamente, porque como siempre hay excepciones, ¿no? Pero tenía una vida muy dura porque el hombre se aprovechaba mucho de esta cuestión, ¿no? Y Satanás claramente fue quien inició todo esto
para llevar a la sociedad donde la tiene. Luego se vino el lado totalmente contrario, que es el que estamos viviendo hoy en día, donde el feminismo es el que está marcando la pauta en muchos países. Si bien es cierto, hay otros países que aún siguen un poco con el tema del machismo, que aún sigue, pero todo esto va cambiando cada vez más, y sobre todo en este mundo que estamos viviendo de la tecnología, donde está llegando a cada uno de los rincones y donde, bueno, la mentalidad va cambiando, pero Satanás es el experto en extremismo, y en su tiempo lo llevó al lado de que la mujer se la degradara de una manera impresionante, y ahora pues la mujer igualmente está degradada con el feminismo y no se está dando cuenta de toda esta cuestión. Y únicamente quien sale ganando en todo esto, pues ¿quién es? Él, el enemigo, ¿no? El enemigo y todos los planes que tienen para poder llevar al mundo a eso que hoy están hablando el Papa, ¿no? De esa igualdad, de igualdad de género. Bueno, toda la cuestión es llevar al mundo a cumplir la profecía, ¿no? Y lamentablemente el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, que es el que debería de estar marcando un poco la pauta, un poco el equilibrio, lo mismo que vino a hacer Jesús cuando vino por primera vez, pues hoy en día, ¿qué está haciendo? Simplemente se está agarrando un poco de lo que está haciendo el mundo, ¿no? Ya vemos en la iglesia adventista, toda la cuestión de la mujer, también ya más o menos agarrándolo un poco como lo está haciendo el mundo, ¿no? Y es muy lamentable, porque son los que deberían de estar poniendo el equilibrio en este punto, más sin embargo no se está haciendo lo que están haciendo todos. Sí, la verdad, lamentablemente todo se está pervirtiendo, por así decirlo, porque ya desde la entrada del pecado hemos visto cómo Satanás ha ido trabajando, ¿no? Primeramente con Eva, que en su momento libre pues se alejó del marido y pasó lo que pasó, ¿no? Y bueno, hoy en día también vemos en el tema del trabajo de igual forma, desde que empezó, y esto es ya casi de siempre, ya lo vemos desde los hebreos que estuvieron ahí en Egipto, que siempre, ya desde entonces, siempre hubo un maltrato, aprovechamiento, ¿no? de la gente pobre, de los más débiles. Entonces, hasta el día de hoy que va moviendo, y que en su momento también el Endeguay nos hizo unas recomendaciones al pueblo de Dios, ¿no? Porque a través de este maltrato que se hace al trabajador, pues se han ido formando una serie de cooperativas, de sociedades que se han ido marcando para que el trabajador pueda ir a estos lugares y poder quejarse, llevar una queja, ¿no? Para hacer una denuncia. Y hay muchos cristianos que vemos, y dentro del pueblo de Dios también, que están metidos en este tipo de sindicatos, ¿no? Porque el Endeguay habla sobre estos sindicatos que se meten, que les gusta a muchos, y que ella nos va diciendo pues que no debemos nosotros ser parte de estos sindicatos, que estos sindicatos han sido formados prácticamente también por quien sabemos, ¿no? Quien está está llevando la batuta, y quién sí, quién no, ¿no? Entonces, han estado poniendo desde siempre una trampa, una tras otra, para que el ser humano vaya cayendo, y claro, si nosotros no estudiamos, no leemos todos los escritos del Endeguay, pues llegaríamos también a caer en esto, ¿no? Pero sin embargo, ahí siempre está, y los siervos de Dios siempre van advirtiendo que no seamos parte de estos sindicatos, y que no seamos parte ni de la política, ¿no? Porque lo que está llevando es eso, ¿no? Como decía Javi, que este sistema y el sistema político pues van llevando a eso, ¿no? Que el trabajador vaya cayendo más y más, y que, bueno, a través de eso también uno caiga, ¿no? En pecado y en sí. Sí, y todo esto que comentábamos, hay una cosa que es clara, digamos,
A nivel, si uno lo mira a nivel terrenal, el machismo, la que peor salía parada era la mujer. Y con el feminismo al revés. El feminismo se la hace más difícil al hombre. Pero yo creo que si lo miramos a nivel de la salvación, el machismo, el que sale perjudicado es el hombre, y con el feminismo la que sale perjudicada es la mujer. A nivel de salvación, creo que sin duda es así. Bueno, vamos a ir a un texto bíblico. Vamos a ir a 2 de Tesalonicenses. También alguien que lea, voluntario. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, del 10 al 12. Y vamos a ver un poco también con respecto a nosotros como pueblo de Dios, que es lo que nos toca. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordené Ordenábamos. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos e exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Vale, gracias, Emi. Bueno, aquí ya la Iglesia Apostólica ya empezaba a ver estos problemas, ¿no? Gente que quizás era muy espiritual, por decirlo de alguna manera. Siempre hubo una tendencia de parte, digamos, ha habido siempre una tentación en el ámbito espiritual desde el principio, bueno, digamos, desde la entrada del pecado, donde parece que el trabajo manual, el trabajo secular, terrenal y lo espiritual como que no comulgan muy bien. Siempre hubo una línea de gente que ha pensado que no son dignos de trabajar, que ellos tienen, bueno, quizás una espiritualidad más elevada. Y sabemos que en el mundo pagano eso es realmente algo muy, muy establecido. Yo no sé si ustedes han visto o conocen, bueno, no voy a mostrar fotos, pero los pueden buscar, por ejemplo, los llamados sadhus en la India. Son unos que andan con rastafaris muy largas, que inclusive la mayoría, hay millones en la India, la mayoría van desnudos, se cubren con cenizas, algunos llevan ropa de color tipo azafrán, y ellos son lo que por así decir, en el mundo católico se han llamado tipo lo que eran los frailes, los mendicantes. No sé si han oído hablar de las órdenes mendicantes. Hay el gran prototipo, el gran referente de un fraile mendicante, del que renunciaba a bienes, a todo, y solo se dedicaba a la contemplación, es alguien que ahora tiene un renombre, ha sido siempre quizás el más famoso de todos los santos del catolicismo, y especialmente ahora. Y Víctor nos habla mucho de él. ¿Por qué? Porque es del cual el Papa tomó el nombre, San Francisco de Asís. Es quizá el gran referente de este tipo de espiritualidad. Pero no era el único ni fue el primero, ¿no? Pero había muchos y había órdenes mendicantes que solo se sustentaban de las limosnas, ¿no? Ellos renunciaban a todo, renunciaban a bienes materiales. Uno no ve en la Biblia que Dios nunca nos mande a eso, ¿no? Uno dirá, bueno, y el joven rico, bueno, pero quizás era un caso excepcional y por alguna razón, ¿no? Pero ellos, y vivían del diezmo, ¿no? Y inclusive cuando San Francisco se le unen 11 personas, bueno, en ese momento no era santo todavía, lo nombran santo muy poquito tiempo después de que muere 2 o 3 años ya lo nombran santo porque era muy popular, murió muy joven, tenía mi edad, 44, 45 años,
Y ellos van a Roma, bueno, porque siempre para hacer una orden tenían que tener la aprobación del Papa, ¿no? Y se presentan en Roma, él y 11 más, inclusive parece que muchos obispos y mucha gente del clero importante no querían saber nada porque hasta los veían como unos pordioseros, porque realmente andaban con esa pinta, ¿no? Pero, bueno, hubo un momento, pero en cambio el Papa sí, le tuvo gran estima y lo aprueba. Y hubo un momento por esas épocas que se empiezan a fundar muchas órdenes. Pensemos que San Francisco fue hace 800 años, más o menos. Muchas órdenes mendicantes, gente que se dedicaba solamente a una vida contemplativa, de oración, de espiritualidad, pues también predicar, pero vivían de las limosnas del pueblo, ¿no? Claro, uno puede decir, bueno, el que predica el Evangelio, que viva el Evangelio. Claro, uno si conoce el Evangelio sabe que esta gente del Evangelio no predicaba nada. Pero bueno, pero esto es una costumbre que ha habido mucho en el paganismo. En la India, por ejemplo, si uno ve la historia del Buda, de toda esta gente, muchos directamente lo único que tenían era un cuenco, ¿no? Un tazón donde ellos lo ponían y entonces la gente les dejaba la comida. Inclusive allá en la India hay gente que solo medita, no habla, no hace nada por nadie, se quedan en su lugar, sí, viven sin nada, y la gente les lleva cosas, porque allá está muy arraigado y realmente piensan que, bueno, acá en el catolicismo pensaban lo mismo, la gente diga, si yo le doy, pues Dios me va a dar a mí, ¿no? Que uno recibe gran bendición si les aporta bienes materiales a esta gente, ¿no? Es un poco la corrupción del Evangelio, porque sabemos que Pablo decía que si nosotros sembramos lo espiritual, es justo que seguemos lo terrenal, ¿no? Entonces, pero bueno, esta tendencia y Ellen White habló de esto, y en la historia del cristianismo ha habido muchos momentos donde hubo conflicto porque había gente que, digamos, no quería trabajar o no quiere trabajar. No, yo me voy a dedicar solo a lo espiritual. Ahora, sabemos que hay llamados que Dios hace a personas a que obviamente no tengan un trabajo secular y trabajen de una manera completa al Evangelio, ¿no? Es lo que generalmente es un ministro, ¿no? En el cual ya esto, no vamos a remarcar en esto, ya se ha presentado y bueno, y siempre se sigue profundizando, pero sabemos que los diezmos especialmente son para mantener a los ministros, a los que trabajan completamente la obra. Por ejemplo, en los años, no hace mucho, en el siglo pasado, hubo un movimiento dentro del catolicismo que tiene que ver con la teología de la liberación y todos esos movimientos de base, que eran los curas obreros. Eran curas que se iban a la obra, bueno, a las fábricas y trabajaban, pero claro, hubo también disputas dentro porque otros decían, claro, otra cosa es que todo lo que hagan lo estén dirigiendo mal, pero con razón que decían, bueno, si te pones a trabajar estas 8 o 10 horas, pues te dedicas a eso y poco te vas a dedicar al otro, al trabajo pastoral. Pero, bueno, esto es algo que pasó en el catolicismo como otro extremo. Pero, digamos, esta tendencia digamos, de decir, bueno, que yo vivo del maná, o vivo de diezmos, vivo de ofrendas, o vivo de lo que, bueno, que Dios me provea, ¿no? Que Dios me provea, que la gente me provea, es algo muy que digamos, Dios ha establecido ciertos parámetros y ciertas cosas que ya lo sabemos, pero es algo que tiene tiene una connotación muy fuerte, especialmente en el mundo todo lo que es pagano. Un poco de esa, que no hay una comunión clara entre el trabajo espiritual y el trabajo terrenal, digamos. Por eso, por ejemplo, las órdenes que son célibes, es como decir, bueno, si tú tienes familia, si tú tienes hijos, si tienes una vida normal, es como que tienes un techo a nivel espiritual. Bueno, ya no puedes ir un poco más allá, a ti te toca eso, pero si quieres ser muy espiritual, pues no, tienes que dejarlo todo. Yo me acuerdo cuando estaba con los evangélicos, que en un momento había un pastor y me decía, bueno, mira, ¿por qué no pruebas y te vas armando un grupo y la gente te va poniendo y tú ya, como solo me dedico a eso, ¿no? Uno va armando grupos y ellos le llaman vivir por fe. Me decían, no, es que yo ahora he elegido vivir por fe. Y le digo, ¿pero qué? ¿Y si trabajas no vives por fe? Y nunca me lo sabían responder, pero ellos le llaman vivir por fe. Vivir por fe es cuando ya no trabajas a nivel secular,
Pero claro, lo hacen gente muy joven y todos, y me acuerdo que era ese el pastor, bueno, a mí me lo decía, y yo decía, pero ¿cómo yo me voy a poder hacer eso? Si estoy en la que estoy, no me había capacitado y no estaba en condiciones para nada, y sé que no estaba llamado a eso, allá armar grupos y que los grupos me sostengan para, bueno, pero eso es muy común y le llaman vivir por fe, ¿no? Ahora, ¿por qué hago hincapié en esto? ¿No? Quiero leer una cita, ¿no? Esto ya dio mucho problema en la época de los discípulos, y hay una cita que yo presenté cuando hablé bueno, en todos los temas que se estuvo hablando del juicio de los vivos. Esto lo presenté creo cuando hablé del Armagedón. Hablamos de esa venida de Cristo, de esa venida quizás más velada, como que viene a juicio, como el comienzo del juicio de los vivos, no de la aparición. Y leí una cita, porque recordamos cuando Jesús dice, ¿no?, que en los días finales, la gente, cuando Él viene, la gente estará casándose, dando en casamiento, comiendo, bebiendo, plantando, edificando. Claro, y hay como hace referencia especialmente a los que están absortos en el mundo y se olvidaron totalmente de Dios y Jesús les viene como ladrón. Pero que hay otra cita, hay una cita de lenguaje, que quizás nosotros la podemos al principio interpretar un poco así, pero es totalmente en sentido contrario. Y dice, Cristo declaró que cuando Él venga, algunos miembros de su pueblo que lo espera estarán ocupados en transacciones comerciales. Aquí uno lee esto y puede pensar que uno está distraído de Dios comerciando, ¿no?, yendo por el dinero, pero no es esto lo que dice, ¿no? Y habla de su pueblo y cuando Él venga, y está hablando de los fieles. Dice, algunos estarán sembrando en el campo, otros segando y recogiendo la cosecha y otros moliendo en el molino. Dice, no es la voluntad de Dios que sus escogidos abandonen los deberes y responsabilidades de la vida y se entreguen a una contemplación ociosa, viviendo un sueño religioso. Dice, no es la voluntad de Dios. Entonces sabemos que Dios llama a gente para ser, llamamos ministros en toda la plenitud de la palabra, ¿no? El que vive del diezmo. Eso es algo muy sagrado, ¿no? Un cargo muy sagrado, a nivel de iglesia lo más importante, seguramente, y Dios llama, pero sabemos que no es la regla, no es lo general. Nosotros estamos en una situación de que también puede haber gente que, bueno, tiene por su situación económica, quizás ya vea que no necesite trabajar, que tiene lo suficiente para seguir viviendo, y yo creo que una persona que tiene eso, es muy fácil y muy lógico que se plantee que, bueno, quizás Dios me está diciendo algo con esto, quizás ya me llama a que no trabaje, a que me ocupe también de tiempo completo, aunque uno no viva de los diezmos, ¿no? Ahora, ¿cómo sé si yo estoy llamado? Porque yo creo que si ha pasado siempre, y sé que pasa, creo que Satanás nos pone una tentación, especialmente a los varones, especialmente, muy grande cuando conocemos este mensaje, conocemos que estamos en el tiempo final, a decir, uy, mira, ya para qué voy a trabajar, ya a predicar y nada más. ¿Cómo sé si realmente Dios me está llamando a eso? Porque ¿tengo derecho yo a vivir de los diezmos? Yo conozco el mensaje y digo, no, mira, dejo todo y bueno, Dios me proveerá. ¿Tengo derecho? ¿Estoy llamado a eso? ¿Cómo sé si estoy llamado a eso? O decir, bueno, mira, puedo a lo mejor recibir ayudas. Es verdad que el gobierno, a veces que uno tiene situaciones que necesita las ayudas, pero si yo tengo que elegir entre trabajar o que el gobierno me dé una ayuda para dedicarme a tiempo completo, pues ¿qué es mejor? O mira, no, yo me dedico a esto y mis abuelos, mis padres me van pasando, que a lo mejor ni creen que es mejor. La regla hoy por hoy, 2020, la regla es que no trabajemos y nos ocupemos 100% a la vida espiritual, dejemos todo lo secular, o esas son excepciones. ¿Ustedes qué piensan? Yo no creo que haya una norma establecida, ¿no? En cada caso en particular, Dios conoce cada caso y yo creo que evidentemente
ya lo estábamos hablando, ¿no? Que el trabajo pues, nos aparta de esa actitud de ociosidad, siempre con ese equilibrio, por supuesto, pero yo creo que en este momento en que estamos, sabiendo los años en que estamos y también la carga que llevamos encima como humanos, pues que a no ser que sea un caso muy, muy claro, ¿no? Que ves que Dios te está llamando y te está dando los medios para poder vivir, de dedicarte al 100% a esta obra de dar el Evangelio, siempre yo creo que es evidente que es mucho más beneficioso, aunque a veces nos parezca que es un esfuerzo mundano, por decirlo así, es más beneficioso pues tener un trabajo, ganarte el pan y no ser carga para otros, como ya decía el texto que hemos leído antes de Segunda de Tesalonicenses. ¿Se oye? Y ahora sí. ¿Me oye bien? Sí. Vale. Bueno, respecto a lo que estabais comentando, yo solo sé lo que he vivido. Y como solo sé lo que he vivido, de eso voy a hablar. La verdad es que el llamado es lo que importa. O sea, ¿a qué te ha llamado Dios? ¿No? Y igual que la palabra de Dios dice que todos tenemos un don que tenemos que explotar, o al menos mínimo uno, ¿no? ¿Quién sabe si el tuyo es pues ser ministro, ¿no? Bueno, eso no lo sabemos, no lo sabe ni la persona misma, creo, hasta que no se encuentra con el percal, porque todos los profetas, si lo vais leyendo, son profetas que les ha sobrevenido, ¿no? El tema. Mira, Isaías, todos se ven como inútiles, como impotentes, como que no son capaces de todo eso que se les está poniendo encima. Y yo no recuerdo a alguno que diga, yo me pido, venga, yo voy a ser yo me pongo, llámame a mí. No es una elección profesional. ¿De qué voy a hacer? Voy a dedicarme a ser ministro. No es una elección profesional. Tú puedes elegir ser, pues yo qué sé, si te da la opción la vida y la sociedad y el dinero y lo que sea, pues varias cosas en tu vida, ¿no? Hay veces que la gente está muy cerrada por situaciones y solo puede ser lo que la vida le ha hecho ser. Pero no acaba siendo más, al final es una elección, quieras o no, porque Dios está contigo y tú puedes pues, tomar decisiones, ¿no? Pero el tema del ministro, a ver, yo lo que he vivido en el caso de Víctor es... yo lo he visto trabajar. He visto trabajar de pintor, yo lo he visto trabajar en el gimnasio, a veces las dos cosas, y luego cuando tenía un momento, la tercera era pues contestar la serie de emails que recibía o intentar subir una conferencia o un culto o algún tema que subíamos una vez cada 2 o 3 meses o una vez cada mes, si todo iba bien. Incluso el gimnasio que se montó último se montó casi con esa intención de poder tener un lugar para poder grabar cuando quisiéramos, pero mientras hacíamos servicio de gimnasio a las personas, ¿no? ¿Qué pasó? Llegó un momento que ese llamado que todos tenemos de predicar se convirtió en una cosa que se convirtió en un ministerio, porque la gente pedía más y pedía más y pedía más, pero porque realmente se estaban cambiando sus vidas. Entonces, cuando realmente, bueno, hubo un cambio y Víctor tuvo que tomar una decisión, ¿no? Sigo haciendo esto, que solo lo puedo hacer 1 hora por la noche cuando llego, cuando cierro el gimnasio a las 10 de la noche y hasta las 12 o la 1 de la mañana y al día siguiente a las 10 estoy aquí o a las 9, o qué hago. Entonces hubo muchos momentos de oración de decir, bueno, ¿qué se va a hacer aquí? Y ahí fue como realmente tomó la decisión
evidentemente con cierto temor, porque mira, teníamos, bueno, ¿qué haces, no? ¿Te dedicas ya directamente a todo esto? ¿Qué va a pasar? Y luego, evidentemente, la reacción de la Iglesia, ¿no? De la denominación. Pues claro, son situaciones que hasta que no te encuentras en medio no te das cuenta realmente de cuál es el llamado, ¿eh? Por eso sí que haces por fe, pero también tienes una cierta prudencia y un cierto temor a que te estés equivocando por presunción. Entonces siempre hay ese punto de equilibrio en el que intentas hacer pasitos y que Dios te vaya bendiciendo. Y cuando ves que la bendición cae y que el llamado se confirma, entonces tiras adelante. Aparte de varias señales que el mismo Víctor recibió en su persona. Entonces todo eso ha llevado a lo que somos hoy. O sea que si tú miras atrás, claro, los que hemos vivido desde el principio, y Josep lo sabe, y no sé si hay alguien más aquí, Josep y yo, quizás, que estemos desde el principio, ¿no? Sí, ¿no? Pues, ¿cómo fue? Fue así, fue a trompicones, fue pues poniendo el dinero que no teníamos y fue, pues sí, por fe, pero a veces pensabas que era como que me estaba pasando. Y ¿cómo puede ser que, o sea, ahora ponemos todo esto aquí y qué pasa? O sea, es que nos estamos metiendo en un lío de los gordos, ¿no? A nivel incluso económico, a nivel de todo tipo. Pero cuando lo ves a toro pasado, que se dice aquí en España, cuando lo ves a tiempo pasado y miras hacia atrás, dices, vaya, qué impresionante, ¿no? Lo que se ha hecho, ¿no? Lo que el Espíritu Santo ha hecho, ¿no? Entonces, es algo que te sobreviene, es algo que te arrastra. Y como dice la Escritura, ¿no? Es como el viento, ¿no? Que tú lo oyes pasar, pero no sabes ni dónde viene ni a dónde va. Y tú lo quieres seguir, pero haces más o menos lo que tu lamparita te deja ver, pero no mucho más. Perdón, Javi, yo que también quería comentar con respecto a lo que, bueno, lo que se está hablando, ¿no? Lo que tú estabas diciendo de que cuando Dios, no todo el mundo tiene ese llamado, ¿no? A dejarlo todo y a trabajar de lleno en el Evangelio. Sabemos que, como en este caso, como estaba comentándolo Ángel, el Señor va llevándolo todo a una situación límite que la misma persona va viendo, pues, qué es lo que necesita hacer, pero lógicamente se tiene que tener un llamado de Dios directamente y cada persona claramente depende de la relación con Dios que tengas, ¿no? De poder decir, ¿realmente es llamado de Dios o es el enemigo el que me está poniendo ahí esa tentación, ¿no? Porque puede pasar, sabemos que puede pasar. Entonces, pero bueno, cada quien conoce su caso, ¿no? Y Dios pues va haciendo este tipo de llamados. Si bien es cierto, ya para el final, cuando todo se vaya haciendo más y más chungo, pues no nos quedará otra que todo el mundo a predicar, ¿no? Eso ya lo sabemos que es claro. Pero en este caso, sé que hay personas que piensan que a lo mejor, mira, qué bien, ¿no? Este trabajo que tiene tan, por así decirlo, muy leve, ¿no? Se dedica unas horitas a grabar una conferencia y ya está. Bueno, porque muchos ya dejan tipo de estos comentarios, ¿no? De que se está viviendo de la fe y al final no hacen nada. Pero bueno, cada quien, ¿no? Dios sabe el trabajo que se hace en este ministerio y sobre todo Víctor, que es la cabeza de este ministerio, ¿no? Y las horas que pasa trabajando, o sea, yo creo que ningún trabajo secular trabaja este hombre como lo hace aquí. Y bueno, que tiene un deber y un llamado impresionante y que él lo vive, ¿no? Pero si bien es cierto, hay ministros, pastores, ¿no? Hablando que yo he conocido que realmente dan mucha pena porque dices, están devengando un sueldo de la iglesia y ves que de trabajar absolutamente casi nada. Y he conocido varios, tengo experiencia con varios de ellos que supuestamente tienen un trabajo que hacer, que es el apacentar la grey, ¿no? Del Señor, mas sin embargo duermen no sé cuántas horas al día, trabajan 2 que 3 horas y de estos hay muchos realmente y es muy triste porque por este tipo de casos y de personas hay mucha gente que los mete a todos en una sola bolsa y no es así. Entonces
la gente que se dedica un poco a juzgar todas estas cuestiones, porque, bueno, por otros, ¿no? No todo el mundo es así. Hay personas que realmente están trabajando y dando el 100, el 200, el 300% por la causa de Dios, porque aman a Dios, aman su obra y ven que tienen una gran responsabilidad. Pero es cierto que hay otros que realmente no tienen el derecho ni bueno, la vergüenza no la tienen de supuestamente ser llamados pastores o ministros de Dios, y realmente lo que están haciendo también, a su vez, es llevando a la Grey totalmente al engaño y a mezclando el error con la verdad, por otro lado, ¿no? Pero que Dios es el que sabe, Dios es el que llama, y cada uno debe de tener una relación muy estrecha con Dios para saber si realmente Dios lo está llamando a servir a Dios completamente, o también viene la tentación de parte del enemigo, ¿no? Yo respecto a esto también quería comentar, cuando yo era más joven, me acuerdo que algunas veces había venido algún pastor importante a la iglesia de Gerona y, bueno, daba la casualidad que cuando venía ese pastor a mí me tocaba el sermón, ¿eh? Y claro, cuando yo terminaba el sermón venían a hablar conmigo y me decían, hermano, ¿usted no ha pensado en entregarse a la obra y ser ministro? Usted parece que tiene tablas. Bueno, eso es lo que decían ellos, yo no me lo veía, pero ellos lo decían, ¿no? Y fueron, pues, ya no sé, yo creo que fueron 2 o 3 pastores que me dijeron lo mismo. Pero, ¿sabéis? Ya en aquel tiempo uno veía que la iglesia no marchaba bien. Uno veía que las cosas iban cambiando. Y tenía mis recelos. Aparte, bueno, yo ya estaba casado, tenía ya 2 hijos, ¿eh? Y claro, eso conllevaba el tener que desplazarme hasta Valencia, tener que ganarme la beca, pues colportando, vendiendo libros, cosa que ya había probado y no me iba bien, ¿eh? Y bueno, las reticencias de ver cómo la iglesia no estaba funcionando como funcionaba. Estas cosas me retuvieron y no lo hice. Y sabéis, ahora doy gracias porque lo que decía Fanny, eso podía ser una tentación por parte del enemigo. Porque si yo hubiese aceptado eso, hubiese ido y me hubiese hecho ministro, pastor, posiblemente hoy yo no estaría en este ministerio. Y posiblemente estaría contra este ministerio, ¿eh? Y por eso doy gracias a Dios porque no acepté ese llamado, por así decir, ¿eh? Y mira por dónde ahora pertenezco a este ministerio. Y si Dios quiere, Dios mediante en poco tiempo, podré estar al 100% dedicado a este ministerio. Igual que Víctor, igual que Fanny, igual que Julia, etcétera, ¿eh? Por eso que cuidado a veces con los llamados, ¿eh? A veces son llamados falsos y creemos que esos llamados pues vienen de Dios. No. Cuidado el querer vivir del cuento, ¿eh? Que a veces muchos quieren vivir del cuento, ¿eh? Cosa que no es el caso de Víctor, porque Víctor, como dice Ángel, no vive del cuento. Él trabaja muchas horas, no solo preparando y presentando conferencias y sermones, etcétera, sino sabemos cómo atiende a la gente contestando hasta a veces la madrugada, atiende el teléfono hasta a veces la madrugada, cosa que, bueno, tal vez otros no haríamos, ¿eh? Él está entregado al 100%. Por eso es lícito que reciba esas donaciones, esos diezmos, porque está trabajando para la obra, está ganando almas para Cristo, ¿eh? Y yo agradezco al Señor que haya permitido que no tomara aquel camino, que siguiera por este y que ahora pueda pertenecer junto a Él a este ministerio para colaborar en lo que buenamente pueda, en los poquitos dones, talentos que tal vez el Señor me ha dado, ¿eh? Pero cuidado con los llamados, porque no todos provienen por parte de Dios, ¿eh? Ay, sí. Bueno, tampoco nos olvidemos de que, bueno, el trabajo que hace Víctor no es solamente, bueno, su trabajo, ¿no? A veces hablamos, bueno, de Víctor, ¿no? Pero tenemos que darnos cuenta también que al lado, pues, está también nuestra querida hermana Fanny y Julia, ¿no? Si Víctor trabaja hasta las tantas, pues tanto Julia y Fanny están hasta las tantas, ¿no? Y eso nosotros somos testigos, yo soy testigo, ¿no? Muchas veces hemos
pensado que era pues esto fácil de hacer las cosas, pero viendo ahora que, bueno, tanto Rocío también se dará cuenta, las cosas no son muy fáciles de hacer, no es fácil, lleva mucho tiempo, hay mucha carga en sí, mucha responsabilidad de lo que tienes que decir y responder y hacer las cosas, hay mucho trabajo. No solamente es salir en la pantalla y ya está, y muchos que van diciendo, especialmente mujeres y hombres también, que el tipo de ropa que llevas y tal y cual, y dando palos, no solamente. Tienen que ver, tienen que darse cuenta que esto lleva mucho trabajo. Y es como dice Fanny, ¿no? Que hemos conocido, nosotros que somos ya desde hace mucho tiempo, hemos conocido pastores y mujeres, también a sus mujeres, y hemos visto que es verdad que no se dedican a la obra al 100%, ¿no? Ni las mujeres, ni los hijos, muchas veces que no ponen ni un granito de arena, ¿no? Entonces, aquí, tanto la hija, la esposa, Víctor, que es el que realmente es aquel portero que da ese mensaje a tiempo, pues están haciendo verdaderamente el trabajo y tienen todo ese derecho, ¿no? Y no solamente están trabajando como nosotros, como somos obreros, nosotros trabajamos con Ángel, como ya saben, ese trabajo también es muy duro. Nosotros admiramos también en ese sentido a Ángel, como teniendo los hijos, la familia, y tiene que preparar los cultos y tal, y el trabajo que lleva también es impresionante, y la verdad, y no solamente él, vemos a José, vemos a Pep, ¿no? Que también, es que los trabajos que llevan aquí los hombres es muy duro, tienen que trabajar y preparar los cultos, es muy duro, ¿no? Y vemos a Rocío que ahora ella ha entrado entre los hijos y el trabajo, también es igual duro, ¿no? Vemos a Ana, Luis, que también estar sentados todo el tiempo y trabajando, aunque están en casa, pero trabajar ahí desde casa, que no es fácil tener todo el tiempo la mano ahí en el ratón, en el mouse, que te da hasta tendinitis. Y ni qué decir de la familia Falgás también, ¿no? Ellos trabajan los dos muy duro igual, y los hijos que siempre también van ellos apoyando en todos los quehaceres de casa, ¿no? Aquí nadie vive del cuento, la verdad, ¿no? Todos estamos haciendo la labor, y con todo eso los diezmos tampoco llegan, ¿no? Y por eso se está haciendo lo que se está haciendo. Bueno, Dios está cogiendo, bueno, y trabajando con los que puede, y con todos los diezmos de esos hermanos que con todo su corazón, lo poco o mucho, están también colaborando y haciendo la obra, porque la obra no es solamente de unos cuantos, sino es de todos los que estamos aquí en este ministerio y seguimos, estés en la otra punta de la tierra hasta el otro lado, estamos en esta obra y estamos trabajando, ¿no? Y ese debe ser el fin. Ese debe ser el fin, como dijo Ángel, no importa el llamado, sino, bueno, sí, eso, no importa lo que tengas que ganar, sino importa más que todo el llamado en la cual estás haciendo, ¿no? Sea poco o mucho, pero esa debe ser nuestra finalidad y la importancia. Quería decir una cosa, y es que recordad que somos un engranaje. Hola, ¿sí? Sí, te escuchamos. Vale. Es que no sé, bueno, a mí me sabe muy gordo. Hola. Somos una maquinaria, recordad, una rueda dentro de otra rueda, y un engranaje que, si no hay engranajes pequeños, no funcionan los grandes, O sea, hay muchísima gente que no se ha nombrado y que no sale, y que está alrededor de nosotros y que hacen lo posible para que nosotros podamos hacer la obra también,
O sea que si no hay alguien que se ocupe del tema de la casa o se ocupe de otras cosas, tú no puedes hacer lo que tienes que hacer tampoco, ¿eh? Entonces ahí siempre hay personas que están ayudando, que no salen, que son pequeños engranajes quizás, que no son muy vistos, pero que hacen que tú puedas darlo todo, ¿no? Y desde aquí, pues, romper una lanza por todas estas personas, porque si no fuera por ellos no podríamos, ¿no? Padres, madres, hijos, esposas, esposos, todo eso, si no existe, tampoco puedes hacer nada, ¿eh? Es un equipo, ¿no? Si podéis poner el símil que queráis, futbolístico, baloncestístico. Yo a fútbol no he jugado, pero sí jugaba baloncesto en mi época. Y si mi compañero no defendía bien, se nos colaban todos. Yo podía estar defendiendo como un loco, pero si el compañero no defendía, aquello parecía un colador. Y si en ataque no hacía yo mi parte, pues decían, bueno, ¿y tú qué estás haciendo, no? Aunque defendieras muy bien. Entonces todos tienen que hacer su parte, ¿no? Y eso es un poco la familia, ¿no? Si no, somos una familia. A veces está el cabeza de familia, que se ve mucho, pero el resto de la familia también cuenta. Hacen que el cabeza de familia también sea respetado, ¿no? Entonces todo eso es realmente y hay otros, como tú dices, que tal vez no salen presentando sermones, etcétera, pero que estuvieron desde el principio en este ministerio, ¿eh? Con su ordenador, grabando conferencias, etcétera, como es Samuel, ¿eh? No nos olvidemos de Samuel y el trabajo que aún Samuel está haciendo por el ministerio, ¿eh? Y tal vez habrá algún más. Estaba también Uriol, y bueno, no sé si hay alguien más que esté en el incógnito que yo no recuerde, ¿eh? Pero hay hermanos que no salen ahí, no están ahora aquí con nosotros en la sala, que no presentan conferencias, sermones, porque bien, o no se ven dotados, o no se atreven, o por lo que sea, pero también han estado trabajando en la obra, ¿eh? Y están ahí, ¿eh? También es importante eso. Bueno, y tantos que hay en el mundo entero, ¿no? Colaboradores que están esparciendo el mensaje, las conferencias, etcétera. ¿Cuántos no hay? Que no conocemos, algunos sí, otros no, ¿eh? ¿Cuántos no hay que están trabajando en este ministerio? Y cada uno escuchan y transmiten el mensaje. Cada uno de los que salen a patear y dejan un folleto en cualquier lugar o alguien que encuentra por la calle, cada uno de ellos también es parte de esto. Y esto, si no se comprende, no vamos bien, porque si no seremos, pues eso, ovejas o borregos que siguen a alguien que dice algo y punto. No, todos somos uno ahí, en eso, en el mensaje, ¿no? Bueno, precisamente quisiera comentar un poco sobre todo esto. Ante todo, dar las gracias a todos los que nos dais vuestro apoyo en todos los sentidos. Y no solo hablo monetario, de oración, sino por todo en general, el soporte a veces de unas sencillas palabras. Y también por todos los que colaboráis haciendo labor para que yo me pueda enterar también de cosas y pueda decirlo. Precisamente, bueno, en esto hay ahora una experiencia muy clara que tuve precisamente anteayer. Recibí una noticia de alguien que 2 personas más me la enviaron, que yo buscando por los medios, como hago habitualmente, no encontré. Y me quedé muy sorprendido y empecé a buscar y gracias a eso, pues ahora voy a presentar 2 temas sobre una cuestión súper importante que ha sucedido, que tiene que ver con el papado. Pero de esto, sencillamente de enviar una noticia para que yo me entere de algo, a veces se me puede hacer muy tedioso porque me mandan a montones y no doy ni abasto. Y a veces repetitivo, pero es normal, yo lo entiendo, la gente no sabe lo que otros me envían. Pero bueno, fijaos, la labor no es solo de una persona, ni mucho menos, y Dios es el que, como decía Ángel, va haciendo que estas otras ruedas se vayan engranando. Y esto es vital. Si queréis os cuento un poco por encima cómo fue todo el asunto. Ángel y mi hermano han dicho ya bastante cosa al respecto. Pero bien, sí, yo pintaba con mi hermano Josep y sabéis, recuerdo que ya en ese tiempo ya estábamos presentando conferencias con Ángel y con mi hermano. Mi hermano es el que filmaba, Ángel estaba haciendo todo el montaje en directo para sacar el DVD enseguida, solo terminar la conferencia. Y recuerdo que en ese entonces, cuando estábamos pintando juntos, fue precisamente en un lugar donde conocimos a David Falgás. Él estaba poniendo parquet y nosotros pintando. Y
Y recuerdo que allí nosotros hacíamos copias de los DVDs que sacaba Ángel en el original, y lo que hacíamos era hablar con la gente de la obra y repartir DVDs. Y recuerdo que un día volvemos a pintar allí, de los que cada día íbamos, ¿no? Y había un chico que era negro, que era el líder, el imán de la mezquita, de una mezquita que había por aquí, por Sal, por Girona. Y había visto el DVD y me dijo, ¿y tú qué estás haciendo aquí en la obra? Haciendo esto, ¿y qué haces aquí en la obra? Y me lo repetía varias veces. Bueno, a mí me impactó porque pensé, ostras, ¿es musulmán? ¿Ha visto las primeras conferencias que eran las que hablaban de masonería, las que hablaban de otras cosas que eran impactantes? Y había reaccionado muy positivamente, ¿no? Pero claro, yo en ese entonces pues decía, bueno, pues si Dios me tiene así trabajando aún, por algo debe ser. Y yo ni me imaginaba que iba a hacer un ministerio así, ni de casualidad. ¿Quién iba a pensar eso entonces? Y bueno, evidentemente no tocaba que en ese tiempo yo hiciera la labor que ahora estoy haciendo. Dios tiene un tiempo para cada cosa. Recuerdo que cuando montamos con Ángel el segundo gimnasio, en el primero él había sido mi cliente y en el segundo fue prácticamente el patrocinador del gimnasio. Y eso lo debéis saber, Ángel puso un montón de capital para poder hacer ese gimnasio. Pues bueno, ese gimnasio llegó también hasta su clímax. Como contaban él y Josep, yo estaba desde las 7 de la mañana que abría el gimnasio, o sea, ya antes llegaba y cerraba a las 11 de la noche. Yo estaba todo el día ayudando a entrenar a la gente, haciéndoles los programas, la nutrición, los programas de entreno, todo. Pero además, claro, como ya estábamos haciendo conferencias y gracias a Dios hubo gente que nos las estaba subiendo a Internet, pues ya empezaron a llegar emails a montones y llamadas de teléfono. Y claro, era un continuo por todo. Y recuerdo que aún llegaba a casa a las 11 de la noche y tenía que seguir trabajando en responder a gente por fuerza. Y encima Ángel ya sabe que yo con el ordenador una patata absoluta. Que él me tuvo que enseñar cómo se arrancaba el ordenador, que no sabía ni que había un botón para encenderlo. Y bueno, pues así empezó todo. Y cuando el gimnasio iba de mal en peor económicamente, recuerdo que yo además estaba al límite, súper saturado, agotado, y le dije al Señor en oración, Señor, haz algo tú, porque yo no puedo más y veo que el trabajo misionero me desborda. ¿Qué de hacer? Bueno, pues la respuesta fue inmediata. Al día siguiente llegaron unos impuestos que no pudimos cubrir, Ángel? Y tuvimos que cerrar. Y en esos momentos empecé a recibir precisamente donaciones. No eran ni diezmos, eran ofrendas, algo que la gente me daba. Y con eso empecé a vivir solo ya para poder dar el mensaje a las 24 horas del día. O sea, no fue decisión mía al decir, voy a abrir un ministerio y voy a... No, no. Dios me obligó prácticamente a tener una solución en el momento en que Él quería, no cuando yo quería. A mí me hubiese gustado predicar toda la vida. De hecho, con Josep hicimos de colportores, vendiendo libros adventistas, yendo por los negocios, por las casas. Pero lo hicimos un tiempo, no pudo ser más. Cogimos una muy buena experiencia. También vimos la desgracia que eso implicaba dentro del adventismo, Josep, con los dirigentes. Pero no era el momento de vivir para la causa. Dios tenía su momento. Y cuando Dios lo dispuso, pues mira por dónde así se hizo. Y en un principio iba recibiendo poco, pero sobrevivíamos como podíamos. Y es verdad lo que habíais dicho antes, tanto nosotros tres poníamos todo lo que teníamos para seguir comprando DVDs, para poder hacer copias, para poder enviarlos a correos y gastar en propaganda lo que hiciera falta. Nos quitábamos de lo que teníamos para comer para poder hacer eso. Y eso mucha gente no lo sabe. Y no lo digo para que nos alabemos, ni os deis cuenta y os maravilléis de, oh, qué bien lo hacen. No, es que es la circunstancia que tuvimos que vivir y lo hacíamos de todo corazón y con muchas ganas. Y bueno, el Señor pues ha hecho que
la cosa ya ha seguido adelante. Y mira por dónde, cuántos años llevamos ya ahora así. Pues ya ni lo recuerdo, la verdad. No sé, 7 años, 8, no lo sé, desde que cerramos el gimnasio. Y bueno, y es cierto que hay personas que son llamadas por Dios a una cosa y otros son llamados por Dios a otra cosa. Todos tenemos un llamado. A unos nos pone de un modo, a otros de otro. ¿Es uno superior a otro por eso? No. Somos eso, las ruedecillas que entre todos hacemos que la maquinaria funcione. Y no lo hacemos solos, lo hacemos porque es el Espíritu Santo el que da dones y el que hace que las cosas se puedan ir desarrollando. Y eso, una vez más, es para alabar al Señor. No podemos hacer otra cosa que eso. Si nosotros, bueno, en este caso yo quizás hubiese querido montarme un ministerio, no sé qué, como dice Josep, para vivir del cuento, bueno, primero ni se me había ocurrido nunca, pero segundo, es que creo que hubiese sido un desastre absoluto porque eso el Señor no podía bendecirlo de ningún modo. Y fijaos algo maravilloso. El Señor puso ya en un principio gente a mi alrededor, como ellos dos, para que estuvieran haciendo la labor conmigo. Y después más personas. Y claro, y como no, Julia también, casi desde un principio, mi hija, participando de todo ello. Y así hemos ido haciendo y gracias a Dios, bueno, tenemos el grupito aquí en Girona, tenemos gente, gracias a Dios, que sigue lo que presentamos en muchas partes y que no solo hacen eso, sino que siguen difundiendo la labor que se está haciendo desde aquí. Y yo siempre le doy las gracias a Dios que ha puesto a mi alrededor unas personas, bueno, increíbles como todos vosotros, y que todos estáis trabajando para hacer una labor desinteresadamente. Bueno, pues eso para mí nunca os lo podré agradecer suficiente, nunca. Si Dios quiere, pronto mi hermano Josep ya pasará a formar parte del ministerio al 100%. Y con la ayuda de Dios, más de vosotros terminaréis en lo mismo, si Dios quiere. Y yo sé que la gente quiere responder, quiere ayudar, quiere colaborar, y el Señor lo hará posible. Sabéis, Ellen White escribió una profecía muy clara al respecto, y es que dijo que algunos dejarían su empleo al final para trabajar exclusivamente para la obra de Dios. Y evidentemente esto no se hace mendigando, no. Se hace, como Ellen White dice, porque hace falta recursos para la obra y con eso se mantiene y se sigue adelante. Y con eso se hará. Por tanto, yo tengo plena confianza en que esos momentos pronto van a llegar ya porque no queda mucho para que esto termine. Por tanto, hemos de orar a Dios para que podamos hacer mucha más obra, podamos hacer más que matutinas, hagamos vespertinas, hagamos lo que haga falta y que divulgamos aún mucho más por todas partes, en todos los idiomas, todo lo que presentamos. Porque de material hay a montones. ¿Cuánta gente lo ha visto? Mucha, sí. Pero comparado con 7.500 millones de personas que hay en el mundo, 4 gatos lo han visto. Pues hemos de hacer que eso llegue a todo el mundo. Porque el mensaje del cuarto ángel debe llegar a todo el mundo. Por tanto, oremos por eso, trabajemos por eso, colaboremos por eso y el Señor hará lo que toca. Porque este ministerio no es el de Víctor Sant Vicenç, es el de Dios. Y es el de Dios que nos pone a todos a ello. Por tanto, de aquí, gracias a todos vosotros. Dios os bendiga. Amén. Pues bueno, mira, yo quería así decir unas palabras ya para terminar, un poquito, de remarcar algunas cosas que he estado pensando. Y bueno, Ángel habló de básquet, de fútbol, yo siempre he hecho algunos paralelismos con fútbol porque era mi deporte, por así decir. Y recuerdo, hace poco, o sea, todo el tiempo se ha estado hablando mucho de Maradona, bueno, ya todos saben por qué, pero yo recuerdo algo que siempre, de chico, ya me molestaba. Bueno, sí, de chico, porque yo era chico cuando fue el Mundial 86, que lo viví, y es que, Maradona ganó solo un Mundial. Y yo decía, no lo ganó solo, vale, habrá sido destacado, impresionante, pero solo no hace nada. Digamos, tenía un equipo, un buen equipo bien formado. ¿Y a qué me refiero? Nosotros sabemos que esto, es decir, un pastor sin ovejas tampoco sirve para nada. Es decir, esto es una maquinaria, si la podemos ver, como lo podemos, bueno, simbolizar o visualizar de la manera que sea, pero si no se reparten folletos por acá, se dan, se predica, se habla a la gente, pues tampoco funciona donde esté. Y aquí no es como un equipo de fútbol, que serían los que están aquí quizás en Girona y el resto mira. No, el equipo somos todos, porque eso es claro lo que es la iglesia. Pero a mí lo que me interesaba es que se le pueda sacar provecho a esto y para los hermanos y hermanas que son parte
nuestro, el ministerio es, como dice Víctor, es de todos y todos los que creemos y creemos en este mensaje somos parte de este ministerio. Y todos tenemos, obviamente, y debemos tener una parte activa, pero lo que mi propósito era esto, realmente que se pueda, digamos, gracias a esta escuela también ayudar a que no se caiga en tentaciones, en errores, y lo que decíamos, tratar de discernir y estar muy seguros del llamado que tenemos. Nosotros sabemos, y ya se ha hablado, que llegará el momento en donde todos los que estemos vivos estaremos predicando y nada más. Llegará un momento que será así porque no podremos hacer otra cosa. Y progresivamente, bueno, las cosas se van a ir moviendo, pero no tengo dudas de que por unos años a la gran mayoría nos toque seguramente seguir trabajando en un trabajo secular. Es verdad que se puede querer vivir del cuento. Yo he visto en el mundo adventista, y lo sigo viendo, gente que por hacer cualquier cosita y la publica en internet ya quiere que le den dinero. Digo, pero bueno, para hacer esto tienes tu tiempo libre que lo puedes hacer, pero ya salen a reclamar y se quejan a las 2 semanas si no le dan dinero porque hicieron cualquier cosita. Y digo, pero ¿qué es esto, no? Eso sí, es querer vivir del cuento. Pero puede pasar otra cosa, y a esto me refiero en no caer en una tentación. Puede haber sinceridad y un verdadero propósito de corazón noble, pero de querer entregarse a la obra de Dios, pero puede pasar que uno no esté preparado. Hablamos que el trabajo disciplina, que el trabajo da templanza, ayuda al dominio propio. Entonces puede ser que yo tenga muy buen corazón, pero a lo mejor no esté preparado. A lo mejor dejo de trabajar y me dedico y me desbando completamente. Es decir, si nosotros hace 3 días estábamos en el mundo, en el fango, yo dudo mucho de que Dios nos saque para que ya estemos completamente al 100% para la obra. Aunque mis propósitos sean buenos y no quiera vivir del cuento, pero a lo mejor me puedo caer en un engaño de Satanás. Hay gente que quizás sí, que tiene una condición, bueno, obviamente económica, pero también porque quizás Dios ha hecho todas las cosas porque ya están preparados. Yo sé que hay hermanos, nosotros tenemos, ya lo ha contado el hermano Luis aquí, que él no vive del diezmo, pero ya no tiene su trabajo secular. Bueno, habrá hecho bien las cosas y está preparado para dedicarse así. Y él, bueno, Ana sí trabaja y sabemos que son una pareja que uno puede contar con ellos para lo que sea, Pero bueno, son cosas excepcionales. Siempre la iglesia en general ha tenido una regla me refiero a la mayoría, es una cosa como el matrimonio. Generalmente la regla ha sido el matrimonio y los que se dedican, los que son célibes, los que no son llamados a estar solos han sido excepciones. Sabemos que a medida que nos acerquemos al tiempo del fin, tanto en el trabajo como en esto, ya las cosas cambiarán drásticamente, pero hoy por hoy creo que tenemos que tener muy claro cuál es nuestro llamado. Y saber que puede ser muy perjudicial, quizás, dejar de trabajar. Tenemos que tener claro realmente qué Dios nos está llamando, ¿no? Es decir, es lo que hablamos, el trabajo va muy bien y creo que a la mayoría nos va a seguir trabajando. Y que Dios va a seguir queriendo que la obra se financie también entre nosotros. Es decir, a veces el lenguaje hace la diferencia, es verdad que todos somos siervos y somos mayordomos, pero a veces ella hace una diferencia entre los mayordomos, que son los que tienen trabajo secular y sostienen a los ministros, y que a ellos les llama siervos. Y que por un tiempo seguramente siervos siempre han sido los menos y la mayoría somos mayordomos. Y es lo que seguramente por un tiempo nos va a ir tocando a la mayoría, hasta que, es verdad, gradualmente, cada vez eso va a ir cambiando hasta que llegue un punto donde ya todos vamos a ser siervos en el sentido pleno de la palabra. Pero creo que por eso yo no es como una recomendación, un consejo o unas palabras a los hermanos y hermanas que quizás tengan esto en mente, que miren bien que sea un llamado de Dios. Que miren bien, que estén seguros, porque puede ser perjudicial para ellos y para la obra. Esto hay que tenerlo muy claro. Y tener eso, que el trabajo es una bendición y que Dios nos llamará cuando estemos preparados también para poder vivir, digamos, completamente en las cosas espirituales y tener ya el dominio propio necesario para no caer fácil en la tentación, que si no nos puede pasar mucho. Y no caer, como decía el Enguay, que no es su voluntad que el pueblo esté en una contemplación ociosa, viviendo en un sueño religioso. Nos puede pasar que estamos en un delirio, más que en una verdad, que podemos ya no tener los pies en la tierra. Pero bueno, eso, por mi parte era eso. No sé si alguien más quiere comentar algo más. Solo quería también agradecer a la gente que con su, bueno, ya se ha dicho, ¿no?, que con su aporte económico, pues hace que esta gran rueda
pueda seguir avanzando. Sin ellos, como comentábamos, sería imposible realmente llevar a cabo este ministerio. Así que cada una de aquellas personas que hace su aporte, ya sea con diezmos, donaciones, ofrendas, lo que sea, es parte de este ministerio y es parte de que hacer de que todo esto siga avanzando. Realmente que Dios tiene un gran equipo en este mini ministerio, porque aún lo sigue siendo, pero detrás de cada uno de nosotros, como decía Ángel, tenemos amistades, tenemos familia que también de una u otra manera nos están apoyando, nos están ayudando y son parte de ese ministerio. Y todos los hermanos que nos puedan ver a través de internet, ¿no? Y nos dan sus palabras de apoyo, son parte de este ministerio. Entonces, dar gracias sobre todo a esas personas que nos apoyan económicamente, porque realmente sin ellos esto sería prácticamente imposible. Sí, sí. Sí, es contar un poco, porque no es la idea que no parezca que nos queremos echar flores unos a los otros, que para nada, pero bueno. Pero sí, sí, realmente, bueno, eso es lo importante, trabajar y lo que Dios nos toca y estar seguro de lo que Dios nos ha llamado. Buscar el llamado, eso por sobre todo, y buscar de que realmente sea de Dios. No a la primera impresión ya tirarse de cabeza, hay que estar seguro. Bueno, y eso, ¿no? Que bueno, hagamos todo lo posible para buscar un empleo, un trabajo y evitando de vivir de las ayudas y todo ese, y estar metidos en ese sistema, ¿no? Hagamos todo lo posible y Dios siempre nos ayudará. Y eso también es vivir también por fe, ¿no? Cuando estás a punto, a parecer que estás a cero y Dios otra vez te vuelve a levantar, ¿no? Y eso también es vivir por fe. Con la ayuda de Dios, pues llegaremos hasta el 2031. Amén. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más y si no ya damos por finalizada la escuela. Bueno, una cosa, sí. no sé si que la gente no, me gustaría que la gente no se quedara con la imagen de que vamos de sufridos por la vida o que vamos de que vamos por ahí metiéndonos en problemas nosotros mismos, que nosotros no lo buscamos y que así, pues mira, eso porque has sido burro y mira qué has hecho y has perdido todo lo que tenías o lo que sea, ¿no? O sea, no, ¿por qué te metes, no? ¿Por qué te metes? Pues no, a ver, las cosas fueron como fueron, ¿eh? No había una... No era esta las cosas se complicaron muchísimo. La verdad es que Satanás puso palos en todas las ruedas que podía y ahora sabemos por qué. Y bueno, solo eso, que no... las cosas sobrevienen, no se buscan, supongo, que esa es la idea. Pues nada. Pues bueno, una voz joven, me gustaría que haga una oración de despedida. No hay muchos jóvenes, solo joven, veo a dos. Y una se acaba de esconder. ¿Quieren? Si no, ahora otro. ¿Una voz joven? ¿Qué, Claudia, te animás? ¿Es una oración de despedida? Decir adiós está bien, Claudia. No hace falta que digas mucho más. Bueno. No, dice que no. La haré yo. Entonces. Gracias, Padre Celestial, por esta escuela sabática, Señor, y esperemos que sea una bendición y que, bueno, que tú nos des el discernimiento para saber cuál es tu voluntad individual en cada uno de nosotros. Y danos el esfuerzo y, como dice Salomón, que hagamos lo que esté a nuestra mano, que pongamos todo nuestro corazón y todo nuestro ser para hacerlo bien, para honrarte a ti, y que eso sea también un evangelismo potente ante todos. Que vayamos donde vayamos, la gente pueda confiar en nosotros, pueda confiar en nuestra labor, sabiendo que somos honestos, diligentes y que hacemos todo lo posible por no defraudar. Bendice este ministerio, bendice el culto, especialmente ahora que vamos a hacer, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Voy a desconectar. Antes de desconectar el culto va a ser